esta hora de la mañana le quiero dar la bienvenida a este espacio al doctor Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, que ya nos acompaña. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, gracias por la invitación y saludos a los televidentes de Teleamazonas. A usted nuevamente por acompañarnos. Ya son prácticamente 6 meses de gestión y desde que usted ingresó al Consejo Directivo del IES, una de las metas o grandes desafíos es darle sostenibilidad a ese sistema de pensiones, tratar de generar más afiliaciones, se decía 5 a 6 afiliados por cada jubilado, llegar a eso. ¿Cómo y cuánto se ha avanzado quizás en ese objetivo? Ok, bueno, ampliar la base de aportantes es uno de los objetivos de esta administración y en ese sentido hemos lanzado hace poco más de un mes el programa de afiliación juvenil que propone a las personas que tienen entre 15 y 24 años que puedan afiliarse a través del pago de $52 mensuales y eso les otorga pues beneficios de salud odontológicos y quizás el más interesante, Liz, es el crédito hipotecario, porque el crédito hipotecario que podemos ofrecerles a estas personas una vez que completen 36 aportaciones es un crédito al 6% anual por hasta 25 años. La tasa de 6% anual, tasa fija, es una tasa que ningún banco en el Ecuador te ofrece. Solo el BIES te ofrece esa tasa. Para efectos numéricos, si tú te compras un departamento de $50.000 a tasa 6% anual a 25 años, la cuota mensual que vas a pagar es algo así como $270, que es inferior a un alquiler de un bien similar. Entonces, esto ha funcionado bastante bien. Tenemos un poquito más de 5.000 afiliados en un mes y bueno, ahí va. Y por otro lado, hemos aumentado el número de gestores de afiliación, que son personas que tienen como meta afiliar a 10 personas por día. Son alrededor de 70 gestores. Estamos hablando de que si afiliaran todos 10 personas diarias, que es la meta, afiliaríamos más o menos 700 personas diarias, 3.500 a la semana y alrededor a 14.000 al mes. Si esto camina como pensamos que va a caminar, nosotros en el primer año podríamos afiliar alrededor a 220 o 230.000 personas y así empezar a caminar en ese radio de 5 afiliados por cada jubilado, que queremos llevarlo a 6 afiliados por cada jubilado. Bueno, y esa sería la meta, pero mientras por un lado pues se busca incrementar los afiliados, por otro lado también está esta intención de replantear este sistema de jubilaciones, manteniendo sí los 60 años de edad, usted ha dicho, y también este máximo de 360 aportaciones. Van a socializar el tema a nivel de algunas provincias, pero ¿hacia dónde apuntar precisamente con los cambios que pretenden hacer desde el IES en este sentido? Ok, la propuesta ahí, Liz, es una reforma ambiciosa al sistema de seguridad social que de hecho deberá ser revisada cada 3 o 4 años en el futuro, porque así es como funcionan las seguridades sociales en el mundo. Nosotros los ecuatorianos hemos sido muy cautos en las reformas que hemos hecho hasta ahora. La idea es pensar la seguridad social para los próximos 50 años, es decir, pensar cómo va a estar este sistema en el 2070. Y si pensamos a largo plazo, entonces vamos a hacer correcciones pequeñas hoy que signifiquen actuarialmente beneficios importantes para el sistema en 50 años adelante. Por ejemplo, nosotros tenemos que cambiar el promedio con el cual calculamos el monto de la jubilación, que hoy es 5 años, o sea, los 5 mejores años de sueldo que se calculan para ver cuál va a ser tu pensión de jubilación. Eso no puede seguir así, porque distorsiona el monto de jubilación, habida cuenta que hay personas que dicen, oiga, jefe, ya me voy a jubilar, súbame la aportación. Es decir, no dicen súbame el sueldo, le dicen súbame la aportación porque ahí voy a coger más cuando me jubile. Entonces, este tipo de comportamientos distorsionan el sistema de jubilaciones. Lo ideal sería que no sean 5, que sean 10, 15 o 20. En España, por ejemplo, son 29 años, es decir, le promedian toda su vida laboral. De esa manera, el monto que usted recibe es un monto similar al que estaba recibiendo durante su vida laboral. Entonces, eso más terminar algunas jubilaciones especiales, entre comillas, que existían en el pasado, por ejemplo, personas que trabajan en el cemento o zafreros, o incluso personas que trabajan en las telecomunicaciones,
que tienen unas jubilaciones privilegiadas con aportaciones mucho más cortas, esas deben ser cambiadas y que todos los ecuatorianos tengamos un mismo sistema. Es decir, si usted cumple 60 años y ya tiene 360 aportaciones, efectivamente va a poder jubilarse y va a recibir un monto X. Pero si usted decide esperarse hasta los 65, entonces su jubilación va a ser mucho mejor. Y si de ahí decide esperarse hasta los 67 o a los 68 o a los 70, entonces el monto que le vamos a pagar desde ahí hasta que usted se muera a los 84 o 85 años, que es el promedio actual de vida de los ecuatorianos, entonces va a jubilarse con un monto mucho mayor. Este tema ha sido bastante tergiversado en el pasado porque la gente en algún momento pensaban que nosotros queríamos obligarlos a jubilarse más tarde. Y este es un tema absolutamente voluntario. Es decir, si usted hace los cálculos y dice, a mí me alcanza a los 60, con 360 aportaciones, tengo un monto que me alcanza para vivir, pues entonces se jubila ahí. Pero si usted dice, no, yo prefiero esperarme porque voy a jubilarme con mejores condiciones económicas más adelante, entonces se espera. Y volviendo al tema de qué es lo que estamos pensando, efectivamente vamos a hacer reuniones porque queremos de alguna manera recoger las opiniones de, por ejemplo, los sindicatos, los gremios, las universidades y el resto de personas que se interesen en pensar cómo va a estar la jubilación en 50 años a través de sendas mesas de trabajo que empezaremos la segunda semana de julio en la ciudad de Ibarra y que vamos a hacerla en 8 provincias diferentes, de manera de ahí sí recoger qué es lo que piensa el público, los ecuatorianos, cómo quieren jubilarse, qué cambios piensan ellos que debemos hacerle al sistema de jubilación. Si van a arrancar la segunda semana de julio, ¿para cuándo piensan ya tener todas estas ideas, esta lluvia de ideas ya completas como para comenzar a partir de ahí pues ya a delinear el camino? Sí, yo calculo que nos vamos a demorar entre 2 y 3 meses en tener un sustrato importante. De ahí nos vamos a escribir la reforma. Y de ahí tendremos que ir pues, a la Asamblea Nacional a presentarla para ver qué es lo que quieren aprobar. Porque, a ver, la necesidad del cambio es una necesidad imperiosa y es obligatoria. Es decir, no podemos demorarnos más porque ya nos hemos demorado suficiente sin cambios. De hecho, los que les hemos hecho en el pasado no han sido pues, precisamente los mejores. Por ejemplo, los ecuatorianos somos medio generosos en los beneficios que le dimos en el pasado a los jubilados. Los jubilados, mientras trabajaban, aportaron 12 meses, es decir, 12 aportaciones. Nosotros le pagamos 14 pensiones jubilares y eso no está actualmente calculado. Entonces hay que suprimirlo, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque no está, o sea, no podemos seguir sosteniendo estas distorsiones en el largo plazo. Y ahora, ¿qué análisis hace? Hablando de la Asamblea Nacional, hoy volverán a debatir el veto que dio el Ejecutivo a este proyecto de ley con el que se busca incrementar de 3 a 5 el número de miembros del Consejo Directivo del IES, pese a un fallo también de la Corte Constitucional en ese sentido. Y eso, de aprobarse, le va a significar 35 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más o menos los cálculos por todo el proceso que hay que hacer para la elección de estos nuevos miembros del Consejo. ¿Está el IES en capacidad de afrontar eso? ¿Qué espera usted de este debate? Vamos a ver, la idea es, sí, esta reforma que ha planteado el señor Henry Llanes, quien es un próspero sindicalista petrolero, él decidió que la mejor manera o la manera que se le ocurrió de corregir estas distorsiones es aumentando el gasto. Y aumentar el gasto no está actuarialmente presupuestado en el IES. ¿Y por qué quiere aumentar el gasto? Porque él dice, no deben ser 3 los miembros del directorio, deben ser 5. Bueno, es imposible que sean 5 porque altera la paridad. Deberían ser 3 o 6 o 9. No pueden ser 6 porque no puede ser un número par, porque hay una ley que así lo dice. Entonces tendrían que ser 9. Es decir, no podemos pasar de 3 a 5, tendremos que irnos de 3 a 9. Y esos 6 incrementales hay que elegirlos a través de elecciones que tiene que pagarlas la Seguridad Social. Entonces, estos gastos de lo que cuesta el exceso, o sea, 6 directores más las elecciones, son costos que nosotros no los tenemos presupuestados actualmente. Es decir, para nosotros es harto inconstitucional, más allá de que, digamos, si no está financiado, no podemos hacerlo. Si la Asamblea lo aprueba así, pues tendremos que ponerle una demanda de inconstitucionalidad, porque no podemos cargarle al IES gastos que no estén presupuestados. Ahora, la reforma que nosotros proponemos es una reforma estructural en las finanzas.
Doctor, y más bien se busca también recuperar dinero, ¿no? Por parte del IES, hace un mes aprobaron esta facilidad de hasta 6 años para quienes están en mora. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cuántas personas quizás han buscado acogerse a ese acuerdo parcial de pago? Ok. Este acuerdo fue aprobado el 29 de abril, Liz. Y del 29 de abril hasta acá tenemos 2.900 empresas que se han acogido al sistema de pagos, 6 años plazo, intereses aplanados, capital financiado a 10% anual, más o menos. Y llevamos cobrados alrededor de 26 millones de dólares en este periodo. Es decir, eso sí afecta, o sea, mejora la sustentabilidad de la seguridad social, así como mejorar el número de aportantes en la base. Es decir, son medidas que hemos tomado porque esas sí tienen una incidencia positiva en el futuro actuarial del IES. No así el incremento de los gastos. Entonces, cobrar, por ejemplo, a través de estos sistemas, hay 2 sistemas de cobro que son los más comunes. Purga de mora, que es el momento que usted ya llegó a Coactiva, y en ese momento usted tiene que, para reestructurar la deuda, darnos una garantía y le reestructuramos su deuda. Y el segundo, que fue la ley 671, que fue aprobada también hace poco más de un mes, esa le permite, antes de haber llegado a Coactiva, refinanciar los pasivos que tienen estas empresas con la Seguridad Social hasta 6 años plazo, es decir, 72 cuotas, en donde todos los intereses se dividen para 72, si fuera el caso, porque el plazo es de acuerdo al monto, entonces las deudas más altas tienen más plazo, las deudas más chiquitas tienen menos plazo, pero a ese plazo le aplanamos los intereses y le financiamos el capital. Ha caminado muy bien, hemos cobrado 26 millones de dólares aproximadamente y yo esperaría que en los próximos meses este monto aumente sustancialmente. ¿Por qué solo hemos cobrado 26 millones de dólares? Porque en el mejor de los casos cobramos un 72avo de la deuda cada mes. Entonces, esto es mejorar las finanzas del IES durante los próximos 6 años. Doctor Peña, ¿ya ha tenido algún acercamiento ya con el Ministerio de Finanzas como para delinear una ruta de pago de esa deuda que mantiene el gobierno que bordea 5.000 millones de dólares más o menos con el IES a propósito de lo que se incluye en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Sí, señora. A ver, el gobierno hasta ahora nos ha pagado alrededor de 840 millones de dólares y le recuerdo que este primer semestre pues sí tuvo problemas graves de pago el Estado ecuatoriano porque heredó un hueco de 4.700 millones de dólares. Entonces, poner al día eso le costó mucho trabajo. Hoy, debido a las medidas que ha tomado acertadamente el gobierno, su flujo ha mejorado, de hecho los pagos hacia la Seguridad Social han mejorado y como parte del acuerdo es que Finanzas nos pague, me refiero al Instituto de Seguridad Social, 2.300 y pico millones. Bueno, ya estamos en 838 por ahí y no dudo que el ministro Vega Malo, que es una persona seria, va a cumplir con este compromiso de aquí en lo que queda del año. Así que ahí vamos. Doctor, y en un minuto, porque ya no nos queda más tiempo, ¿y ustedes, la deuda que tienen con los prestadores externos? A ver, sí, nosotros tenemos una abultada deuda con prestadores externos que rodea los 1.300 millones de dólares. Ahí tenemos una prelación en los pagos en flujo, porque en flujo nosotros hemos privilegiado tres actividades. La primera es cáncer, es decir, todos los solcas, los 8 solcas a nivel nacional tienen una prioridad en los pagos. En segundo lugar, todos los prestadores que trabajan con riñones, con insuficiencia renal, que tienen que hacerse diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, tienen prelación en los pagos. Y en tercero, todos los que hacen tercer nivel de corazón, por ejemplo, todos los que hacen corazón abierto o ponen stents o cambian válvulas. ¿Por qué? Porque esos 3 son debido a muerte. Esta misma prelación le quita privilegios a actividades como las odontológicas o de consulta externa que no son debido a muerte. Entonces, la prelación de pagos prefiere estas 3 actividades que he nombrado y no prefiere a estas otras que son odontológicas y de consulta externa porque no son debido a muerte. Esa es un poco la explicación. Gracias, doctor Peña, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias y nos veremos en el futuro cercano, Liz. Así será seguramente. Que tenga un buen día. Son las 7:59 de la mañana. Con eso de aquí ya estamos concluyendo. Milton. Buenos días, Liz. Amigos, vienen las noticias locales. Que tengan un buen día.